Porque yo si te hago muy famoso, después no, las pacientes no te van a querer. Porque te quieren un poco famoso, pero no mucho, ¿verdad? Va, cuenta algo de lo que te dicen las pacientes cuando te vienen a ver. No, creo que realmente es algo importante, por eso tengo que venir, pero tengo que venir poco, porque las pacientes o los pacientes luego tienen miedo que no les contestes o que no les atienda realmente. Entonces, esto que decíamos antes, ¿no? Que te vienen los pacientes y te dicen, oye, vengo a verte, Carlos, y digo, ¿y por qué me has escogido a mí? ¿No? Porque he visto que divulgas bien o que tienes un discurso coherente, que me vas a ayudar, pero no eres muy famoso. Entonces, por eso vengo. Porque me vas a atender. Es que es así, ¿eh? Bueno, Es el precio de ser mediática es alto, porque a veces está bien, porque llegas a mucha gente y yo tengo esa ambición de transformar la salud a tanta gente como sea posible, pero después yo misma como consumidora pienso, este aparece demasiado, este ya está en la sopa, este ya no... ¿Cuál es el que no sale? Voy a buscar el teléfono de este que no sale. Pero a ti te gustan también porque contestas los emails, que es algo muy caro también en el mundo del terapeuta, que estáis tan quemados y vais tan a tope. No, y en serio lo digo, ya que nos escuchan profesionales de salud, tener el email al día, como tú lo tienes, es algo que pasa poco. Lo que pasa es que no es aquella cosa sofisticada porque uno gusta que le resalten, ¿no? No, pero a todos nos gustan que nos mimen y nos Sí, cuiden. Tú tienes no, una duda, claro. y no te contestan un email en 3 semanas, Me voy a explicar. pues es como una pareja, dices, pues te vas a la mierda, terapeuta. ¿Por qué está haciendo esta pregunta, Nuria? Porque te he dicho antes, ¿no? Que una de las cosas que me resaltó una paciente cuando vino a verme, que se había visitado con referentes en el mundo de la medicina integrativa, y a mí me sorprendía que me viniera a ver, porque digo, bueno, si ya se está visitando con gente con la que le están solucionando los problemas, digo, ¿por qué viene a verme a mí usted? Dice, porque me han dicho que contestas a los correos. Digo, claro, fue un momento que me bajaron a la tierra, ¿no? No vengo porque te he oído hablar de hormonas o te he oído hablar de la salud. No, vengo porque contestas a los medios. Bueno, pues bueno, eso que hay una terapeuta de nuestro equipo que el otro día la escogieron porque he mirado todas las de tu perfil y vengo a ti porque eres la más barata. Es un criterio. Es lícito, además. Y el de los mails también, Carlos, porque nos encanta a las pacientes que nos contestéis los emails. Espero que sigan valorando que les contesto acertadamente y no que les contesto cualquier cosa. No creo que sea solo por el tiempo de espera. Es que, bueno, con este podcast van a disfrutar de lo lindo y ya verás en recepción cómo va a seguir sonando el teléfono, no solo porque contestas los emails. No me haré famoso. Hoy haremos un tema que te encanta y a mí también, y intentaremos ser breves, porque dentro del máster ahí pues lo das todo de este tema y de todos, que es el hierro. Que empezamos este podcast hablando de mucosas en 2 episodios y tiene bastante sentido que el tercer tema sea hierro. ¿Por qué? ¿Por qué lo vinculas a las mucosas? Porque realmente hay muchos micronutrientes que ya hablamos en los anteriores episodios que pueden verse afectados, su absorción por un daño en la mucosa, por una afectación especialmente estomacal, que hemos hablado mucho, sobre todo en el podcast anterior. Pero el hierro particularmente, o sea, sabía que me ibas a hacer una pregunta parecida a esto y venía pensando y en el coche digo, ¿por qué motivo escogemos el hierro? Uno es el que has dicho, obviamente, es de los micronutrientes que más afecta su absorción, especialmente cuando la mucosa estomacal está tocada. No porque el hierro se absorba en el estómago, obviamente, sino que necesitamos un pH ácido. Ese pH ácido hace que luego se pueda absorber de una forma correcta en el duodeno. Pero también por otro motivo, creo que tenemos que hablar del hierro, no está ligado a la mucosa, sino porque creo que sigue siendo un micronutriente. En concreto, el metabolismo del hierro sigue siendo mal entendido. Y no solo desde profesionales de la salud integrativa, que a veces podemos pensar, bueno, es que me falta formación y por eso no lo acabo de entender. No solo en este sentido, sino incluso, y esto no está en el guión, no solo en este sentido, sino incluso en profesionales sanitarios. Seguramente, como a mí me pasaba hace años, que tenemos todavía dudas de cuándo suplementar hierro. Y todavía hay discusiones sobre esto y creo que es bastante claro y sentar un poco las bases de esto, solo que se lleven hoy de aquí. ¿Cuándo deberíamos dar hierro y cuándo no? ¿Y qué protecciones deberíamos tener cuando lo hacemos? Creo que el podcast vale la pena. Bueno, es que yo te iba a decir, y el titular que lo justifica todo. Toda la vida hablando del calcio y de la leche para hacernos mayores gracias a anuncios de publicidad que todos tenemos en la cabeza, y resulta que es la deficiencia de hierro
es la falta de micronutriente más común en el mundo. 30% en las mujeres en edad fértil La barbaridad, con la menstruación una barbaridad. tienen anemia, y también los niños pequeños Sí, seguramente. tienen deficiencia de hierro. Sí, esos datos de la OMS, que es una publicación de Lancet en 2021, seguramente, y si seguimos, son publicaciones muy parecidas y las incidencias son muy parecidas, seguramente en niños tiene que ver también con desnutrición en determinados países, ¿no? Pero en la mujer, quizá no el 30% todas tienen anemia, pero ferropenia o una anemia funcional, que hablaremos de ella durante el podcast, seguro, y de hecho lo vemos constantemente. Y aquí es donde sacaremos, lo siento, toda la crítica a la medicina actual, porque no solo hay dudas de suplementar o no suplementar, cómo hacerlo, es que es todo. Es este hierro me da estreñimiento, este hierro no está dado de la manera que toca para que sea eficaz, pero lo peor de todo, esos valores convencionales que no están en las horquillas que os gustan, y aún algo peor, que ya llegaremos, es no me están mirando el valor para determinar si tengo un problema de hierro. Me están mirando otros valores, como el hierro en sangre, que no es el valor definitivo para saber si una persona tiene falta de hierro. Me parece increíble que a estas alturas de la película los médicos, que son amigos tuyos, que los tenemos en la consulta, que los tenemos en el máster, que es que nosotros ya estamos rodeadas de doctoras y de doctores. ¿Quién se ha despistado no midiendo la ferritina, que es el valor que hay que mirar para saber si tienes un problema de hierro? Muchas veces también esas compañeras médicos, esas compañeras que están en primaria o que están en determinadas consultas o en consultas privadas y consultas de mutua, tienen el hándicap también de determinados laboratorios que trámite protocolo de consenso que hablábamos preparando este podcast, cuando la hemoglobina supuestamente está en la horquilla, que el laboratorio no le pone un asterisco, no le pone una negrita, no te hace la ferritina porque valora que si la hemoglobina está bien, la ferritina no nos importa, cuando en realidad sabemos y está descrito. Me puso muy contento preparando la última asignatura de pruebas complementarias del máster, la última que hemos dado, de la primera edición, ya publicaciones médicas actuales, una publicación de New England Journal y otra publicación de Nature, donde hablaban que niveles por debajo de 40 o 30 nanogramos mililitro de ferritina ya se consideraban bajos niveles de ferritina. Valoraban 30, para ser justos. Ostras, pero esto es muy interesante porque los laboratorios no te lo valoran. Entonces, a veces estas compañeras médicos son víctimas de este protocolo de consenso. Y otra cosa que te quería decir en cuanto al hierro, porque hemos hablado ahora me has puesto encima de la mesa, la medicina alopática, la medicina que a mí también me han enseñado en la carrera, me han enseñado cuando estudié en enfermería. Pero se ha generado ese punto también dentro de la medicina integrativa funcional con el hierro que para algunos profesionales, de hecho lo hemos hablado alguna vez, que habéis entrevistado gente que me decías, ostras, no tienen tan claro dar hierro. Se ha llegado a un punto de cierto miedo al hierro por dos factores. Una, por el tipo de hierro que se suele utilizar en medicina alopática o en la medicina habitual, que son hierros poco costosos, porque evidentemente hay que ahorrar dinero. Muchas veces si tienes que darle hierro a mucha gente, lo puedo llegar a entender, aunque bueno, tiene muchos matices. Hierros muy concentrados, de 80 a 100 miligramos por cápsula, que lo único que hacen es generar problemas intestinales, disbiosis, heces negras, estreñimiento, bueno, que te voy a contar. Y luego también el otro punto de que como el hierro puede generar oxidación, cuidado, primero hemos de arreglar todo el contexto inflamatorio y oxidativo antes de dar hierro. Digo, bueno, espera, porque si la paciente ya está en anemia, o empiezas a dar hierro, o ni el sistema inmune funcionará bien, Claro. tiroides, hay Además muchos... siempre piensas que es el huevo o la gallina, ¿no? Claro, entonces hablaremos hoy también de cómo ser proteccionista y poder dar mínimas cantidades de hierro, porque tampoco vamos a esperar a que la mujer, digo la mujer porque es la que más sufre, ¿no? De ferropenia o de anemia ferropénica. Que la mujer ya empiece a tener una hemoglobina, pues qué sé yo, de 10 o de 11 gramos por decilitro para empezar a darle hierro, por mucha inflamación que tenga. Lo matizaremos. Creo que este punto es importante porque se ha malentendido. Bueno, vamos a hablar de las consecuencias que tiene tener falta de hierro, porque puedes pensar, sí, una hemoglobina baja, una anemia directa. Lo que tenemos en mente, ¿no? De una forma directa, pero me parece brutal la utilidad que tiene el hierro en el cuerpo. De esto es algo que habíamos hablado alguna vez, que comentábamos que, fíjate si el hierro es importante, que no tenemos manera fisiológica de perder hierro, de equilibrarlo, ¿no?
Cuando hablemos de otros micronutrientes, por ejemplo, como hablaremos del zinc o hablaremos del selenio, veremos que el cuerpo tiene maneras de equilibrar el exceso de zinc, el exceso de selenio, pero no tenemos manera de equilibrar el exceso de hierro. Fíjate que sí es un bien preciado realmente, ¿no? Cuando lleguemos a hablar hoy del exceso de hierro, veremos que las personas con exceso de hierro, genético o no genético, realmente tienen problemas para equilibrar sus niveles de hierro y prácticamente solo con donación de sangre pueden llegarlo a equilibrar. Pero si te fijas, claro que es normal que el cuerpo no quiera perder hierro. No solo para la hemoglobina, sino que, ostras, si nos va bien para el sistema inmunitario, ¿no? Tenemos peor respuesta inmunitaria cuando nos falta hierro. Y esto a veces no, los profesionales de la salud no lo relacionan. Tenemos leucopenias delante de las narices y no lo ubicamos con que puede ser una deficiencia de hierro. Y no lo ubicamos tanto y nos liamos la manta a la cabeza con otras intervenciones, micoterapéuticos, lactoferrina y otras cosas parecidas. Es clave para la funcionalidad tiroidea, no solo para la producción de hormonas tiroideas, sino para el paso de hormona inactiva a activa, por ejemplo. Es clave para la producción de dopamina, serotonina, noradrenalina, neurotransmisores. La gente con deficiencia de hierro puede tener piernas inquietas, por ejemplo, por la noche. Es clave también para la función muscular, producción de ATP. O sea, es un mal rollo tener falta de hierro, ¿eh? Claro, cuando has dicho, por ejemplo, inmunitaria, el virus aparece porque tú tienes una ferritina baja, más capacidad para infecciones virales o mala recuperación de una infección viral porque tienes el Fíjate que hierro es un bajo. razonamiento súper bueno y sé por dónde vas, porque esto muchas veces a los profesionales de la integrativa nos hablan de que el hierro puede estar robado, por ejemplo, por un virus, ¿no? Y no hay que dar hierro cuando tengamos un virus latente. Sí, pero si tampoco tengo suficiente hierro, también mi sistema inmune trabaja peor, ¿no? Porque dicen que cuando hay un virus no des hierro. El hierro es un bien preciado no solo para nosotros, sino también para los patógenos o también para los virus. Entonces, el hierro le gusta a un parásito, le gusta a una bacteria y también le gusta a los virus. Entonces, cuando se dice mucho, y esto en el máster lo matizamos mucho, siempre que haya, ¿no?, un virus latente, ya hablaremos, ¿no?, de analíticas de virus, citomegalovirus, un parvovirus, cuidado con dar hierro porque el virus se puede aprovechar de ese hierro. Y esto es cierto, no hay duda. En procesos agudos víricos no deberíamos dar hierro, y luego cuando hablaremos de los niveles de hierro en sangre, los niveles de ferritina, la falta de hierro funcional y la falta de hierro real lo podemos aclarar, pero también es cierto que cuando nos falta hierro, cuando la ferritina está baja o cuando tenemos una tendencia anémica, eso le puede pasar factura también a los glóbulos blancos, leucocitos y linfocitos. Por tanto, vuelve a ser una fina línea, que si quieres luego hablamos de cómo suplementar hierro cuando hay síntomas inmunitarios y no provocarle problemas al paciente. Muy bien, muy bien. Un apunte de las consecuencias del exceso de hierro, para después volver para atrás, ¿eh? Siempre hablamos de falta de hierro, pero en cambio el exceso de hierro es un problema, que de hecho es a veces a lo que nos hemos cogido en medicina integrativa para decir cuidado al dar hierro, porque venimos del proceso oxidativo que genera un exceso de hierro. Pero eso es cuando hay mucho hierro. No por dar hierro nos vamos a oxidar, si además es una fórmula, es una forma la que utilizamos en cuanto al suplemento que es muy biodisponible o es liposomada, que también llegaremos a ello. El exceso de hierro es un problema, sobre todo a nivel hepático, ¿no? ¿Cómo se valora el exceso de hierro? Pues evidentemente es un diagnóstico médico y se valora midiendo los niveles de ferritina por encima de 220 en mujeres, por encima de 300 en hombres. Se valora también lo que se llama el índice de saturación de transferrina. Es la cantidad de hierro que viaja en el transportador de hierro. Por encima del 45% a medicina empieza a sospechar, cuidado, que hay un exceso de hierro. Evidentemente, si el paciente está tomando hierro y le sube el índice de saturación, no pasa nada. Pero si sube el índice de saturación y también sube la ferritina, cuidado que este paciente no está pudiendo eliminar el hierro. Y luego a nivel médico se puede hacer una biopsia hepática, que es donde se almacena preferentemente el hierro, para saber cuánto hierro realmente hay ahí. Pues el exceso de hierro puede agravar tanto los procesos oxidativos o inflamatorios, principalmente a nivel hepático, pero también algo importante, que sé que te gusta mucho, agrava los problemas metabólicos. Puede agravar una resistencia a la insulina, puede subirnos la hemoglobina glicosilada, puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial o incluso nos aumenta el LDL oxidado. De hecho, se ha llegado al punto, y además esto lo supe por un invitado que tuviste en el podcast, que es el doctor Carlos Hernández, me acuerdo que divulgó sobre ello en Instagram y tirando del hilo me pareció alucinante, un tema que yo desconocía, era cómo en pacientes con síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, el aumento del perímetro abdominal, hipertensión, hipercolesterolemia, glicadas altas, si tenían exceso de hierro genético, una hemocromatosis, tenían niveles de hierro, ferritina, por encima de 300, el hecho de donar sangre
Una flebotomía, a los 4 o 6 meses, mejoraba la tensión arterial, mejoraba la glicada, mejoraba el perfil lipídico. Era alucinante. Y tú me preguntarás, ¿a cuántos pacientes con síndrome metabólico y exceso de hierro se les está recomendando hacer donación de sangre o flebotomías? Pues se les recomienda cuando ya tienen 600 o 700 nanogramos mil litro de ferritina. Si lo hiciéramos un poco antes, tendríamos beneficios no solo en el exceso de hierro, sino en el perfil metabólico de esos pacientes. Es chulo, realmente. Y te cuadra que tengas paciente. O sea, y al revés, esto pasa muy a menudo en el sentido de tienes muchos pacientes con exceso de hierro, con síndrome metabólico, que después miras y tienen exceso de hierro, o no es tan habitual. Mira, a mí me pasa algo en consulta, que es que veo más mujeres con falta de hierro que hombres con perfiles metabólicos, que es más habitual. Pero sí que a veces veo mujeres, y esto también hemos hablado alguna vez, que te parecía muy interesante, mujeres que en edad fértil tienen ferritinas más o menos estables, 70, 80 nanogramos mil litro. Y piensas, si esta mujer durante este periodo está sangrando, está menstruando, cuando llegue la menopausia, seguro que estos 80 se van a elevar a 100 y pico, 200. Seguro que tiene algún perfil genético ahorrador de hierro o que es fácil o le es fácil guardar hierro y a lo mejor en otra edad tendremos que ir controlando ese perfil de ferritina. Yo veo menos pacientes con perfiles metabólicos alterados y ferritinas altas, pero me vienen a la mente dos en concreto. Uno era alumno de PNI, uno de los másters que yo impartía, que se interesó por esto, ¿no? Y me pidió hora por esto. Me dice, oye, Carlos, esto que has hablado... entonces yo me podría beneficiar, porque un paciente con un perfil genético, una hemocromatosis, siempre que decimos exceso de hierro genético, cometemos el error de decir hemocromatosis genética y no genética. En realidad la hemocromatosis es genética, ¿eh? Cuando hablamos de exceso de hierro no genético es por otros motivos, que normalmente son metabólicos. Este chico era genético, su problema era genético, pero además se le agravaba por un problema metabólico. Y dices, ostras, oye, yo ya estoy haciendo muchas cosas para mejorar mi glicada, mi resistencia a la insulina y tal, y las hago bastante bien, pero no acabo de mejorar del todo. Oye, ¿qué te parece si hacemos una donación? Empezó a hacer donaciones de sangre, sus ferritinas bajaron de 400 a 100 y pico, 200 con mucho, y empezó a mejorar más su glicada, incluso mejoró su tensión arterial diastólica. Digo, oye, qué interesante, porque la donación de sangre no me la habían explicado y esto se lo debo en su momento a Carlos Hernández, porque fue al que se lo vi que lo compartía y a partir de ahí tiramos del hilo. Vamos a contar, y lo vamos a poner en las notas del episodio, todos los valores que desde la medicina integrativa o funcional miráis para saber de verdad si hay falta de hierro. Es importante tener en cuenta que obviamente el hemograma hay que verlo, hay que ver cómo estamos de hemoglobina, hay que ver cómo estamos de hematocrito, hay que ver cómo está el volumen corpuscular medio y evidentemente diagnosticar la anemia en función, ¿no?, de todos estos parámetros, pero para saber la falta de hierro o la suficiencia de hierro tenemos que mirar 3 parámetros primordialmente: sideremia o hierro circulante, que debe estar entre 50 y 100 aproximadamente microgramos por decilitro. ¿Se mira la sideremia? Se mira. ¿En esas revisiones médicas de la empresa? Se suele mirar, porque normalmente cuando se mide el hemograma se mide la sideremia. Es verdad que se tiene que pedir, se tiene que marcar, no está en el hemograma, se tiene que marcar aparte, pero se suele pedir. El que no está normalmente es la ferritina, ¿no?, que sería la reserva de hierro principal. Siempre hemos puesto aquella metáfora, ¿no? Me acuerdo en un webinar que hicimos para... Cuéntala, que es fantástica. La metáfora entre lo que sería la hemoglobina, lo que sería el hierro circulante, la sideremia, entre 50 y 100, para que se quede la audiencia y para que lo puedan ver en las notas también, y la ferritina, que debería estar en mujeres por encima de 40, a veces es complicado por encima de 40, difícil. Tus analíticas las has publicado y sabemos que muchas veces no estás por encima de 40. Claro, en el mejor momento de mi vida estoy en 15, claro, y en el peor a 5. Eres de las personas... Y me dicen en el CAP que no tengo anemia. No, anemia no, pero ferropenia sí. Falta de hierro sí que tiene, siempre lo decimos. Pero ¿cómo puede ser que no se llame anemia esto? Anemia es falta de... Distingue, por favor, los términos anemia y ferropenia. Bueno, muchas veces, obviamente, y los profesionales que no están muy formados, evidentemente no profesionales médicos, pero muchas personas que usan nuestro máster, a veces les genera dudas. Tener anemia es hemoglobina baja directamente. Entonces, si la hemoglobina no baja por debajo de los parámetros de laboratorio, que en mujeres, por desgracia, es 12 gramos por decilitro, no 13 que deberían ser, eso sería un valor funcional. Claro, si no bajas de ahí no te van a diagnosticar de anemia, pero te puede faltar hierro. Puedes tener falta de hierro sin anemia. ¿A mí me diagnosticarías anemia o no? Es que claro, otra cosa es lo que diga el laboratorio. A mí me da igual lo que diga el laboratorio y la hemoglobina. En tu caso es bastante particular en el sentido. Si tú tienes una hemoglobina
cercana al 13 o superior a 13 gramos de decilitro, no podemos hablar de que Nuria Coil tiene anemia. No, lo digo extrapolable a todo el mundo, que no se piense que tengo ganas de hablar de mi caso. No, pero Es decir, aplica a todo el mundo, aplica a todas las mujeres. Claro, te digo, si tú ves una mujer en consulta con una hemoglobina de 13 no podemos o decir más, que tenga anemia. No podemos decir es que no la tiene. No tiene anemia. No tiene anemia, pero no significa que no tengas síntomas de falta de hierro. El tema es que, no es por volver a ti, pero tú tienes pocos síntomas de falta de hierro. Pero la mayoría de gente con una ferritina en 15 tiene síntomas de falta de hierro. Y ahora los contaremos. Y no significa que no tenemos que esperar a que haya una anemia para aportarle hierro o para mejorar la absorción de hierro o para minimizar las pérdidas si es que tiene sangrados muy abundantes. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Cuenta el ejemplo del dinero y ahí la metáfora, que ahí la gente lo va a entender súper bien. El hierro circulante, la sideremia o el índice de saturación de transferrina, que hace referencia a lo mismo en cuanto a parámetros, es la cantidad de hierro que tenemos en circulación, sería el dinero que podemos llevar en la cartera, el que podemos gastar. Hoy en día ya no llevamos dinero, pero imaginemos que lleváramos algo de dinero en la cartera. 20 eurillos. 20, 30, 40, 50 euros, ¿no? Uno puede pensar, hombre, si llevas 50 euros en la cartera, oye, las cosas tienes pasta. No te van mal, ¿no? Llevas 50 euros para gastar hoy. Imagina 100, ¿no? ¿Llevo 100 euros para gastar hoy? Sí, ostras, hombre, no te va mal la cosa. Que esto, trasladado a los valores, sería una sideremia ¿a cuánto? Si tengo 100 euros en la cartera. Hombre, estamos bien de sideremia. Tipo claro, entre 50 y 100. Sí, no significa que luego esto lo puedas gastar mucho o a lo mejor digas, ostras, lo voy a guardar porque resulta que en el banco no tengo demasiado. ¿Qué tienes guardado? ¿Qué tienes tú de ahorros? ¿Qué tienes de estalvis? ¿Qué tienes de ahorros en castellano? ¿Cuánto tienes guardado? ¿Cuánto tienes para un imprevisto, para algo que pueda surgir o también para un viaje o para algo que puedas, un capricho que puedas darte, ¿no? Nada, y dices 5 euros. Pues vas mal, ¿no? Realmente, porque si pasa algo, tienes que arreglar algo en casa, se te estropea la caldera o pasa algo de este estilo, no vas a poder repararla. Eso es la ferritina, lo que tú tienes guardado. Entonces, la circulante, o sea, ¿es real un sí, caso es real. de una ferritina a 5 con una sideremia buena? Sí. ¿Y por qué la tengo bien circulando en sangre si no tengo ni un duro en el banco? Bueno, porque es un bien tan preciado para tantos sistemas que no te puedes permitir no llevarlo a esos sistemas. Mientras tengas, lo vas a intentar consumir, lo vas a intentar utilizar, ¿no? ¿Para qué puedes tener que utilizar ese dinero que llevas en el banco? ¿Para qué puedes tener que utilizar ese hierro en forma de sideremia? Pues principalmente la hemoglobina es el bien más preciado para el que guardamos el hierro. Las otras funciones, como dice aquel, pueden esperar un poco, ¿no? Realmente. ¿Cuál sería la hemoglobina en cuanto a lo metafórico en la vida de las personas? Podría ser el alquiler de una casa o una hipoteca, ¿no? Un bien muy preciado, un sitio para vivir. ¿Qué ocurre normalmente? Eso a veces se lo explico a los pacientes, ¿no? Y lo explico a las compañeras, a las alumnas en clase que lo pueden explicar así. Cuando a alguien empieza a faltar hierro, ¿qué es lo que empieza a bajar primero? Hombre, si haces bien las cosas, lo que tendrá que bajar primero son los ahorros, ¿no? No tendrás que mantener ahorros mientras dejas de pagar la hipoteca, ¿no? O dejas de pagar el alquiler. Esto tiene muchos matices, ¿eh? Pero dices, bueno, oye, me voy consumiendo los ahorros, lo primero que baja es la ferritina. Empiezo a tener la ferritina baja. ¿Qué ocurre? Que todavía tengo dinero para gastar en el día a día, puedo ir pagando la hipoteca, puedo ir pagando el alquiler, puedo ir haciendo estas cosas y el dinero que llevo en la cartera o la sideremia no se ve afectada todavía. Yo no me entero aquí que estás pobre. Yo no me entero. Que vas justo, no me entero. Porque sigues pagando las cosas. Y el alquiler, la hemoglobina, sigue estando más o menos bien. Claro, si tú no pides la ferritina, ¿te estás enterando realmente de lo que pasa? No. Y es lo que no se pide aludiendo al famoso protocolo de consenso diagnóstico. Oiga, si usted tiene bien la hemoglobina, no le hago la ferritina. Hombre, pero oiga, que me puede faltar hierro, pero yo la hemoglobina, el alquiler lo sigo pagando. Porque siempre decimos que la medicina alopática busca la enfermedad cuando ya es demasiado tarde muchas veces. Claro. Porque si hacemos medicina de prevención, miraríamos estos valores que nos permiten actuar a tiempo antes de que haya una anemia del carajo, que al final a mí me rechazaron meterme sangre directamente. ¿Cómo se llama técnicamente, bien dicho? Bueno, suministrar sangre endovenosa o sí. Hierro endovenoso. Hierro endovenoso, exacto. No es una transfusión, ¿eh? No, te iban a administrar hierro endovenoso. Hierro endovenoso. Y lo pedí. Me dijeron no, porque no tienes anemia ferropenia. Sí. Pero tengo la ferritina 5, no tengo ni un duro en el banco, estoy pobre. Y me dijeron, no,
No. Es verdad que tiene matices en el sentido de que el hierro endovenoso es más prooxidante y es verdad que te lo tienes que guardar mucho para cuando la hemoglobina está muy baja. El problema realmente en tu valoración es que no valoraron realmente que te faltaba hierro como tal, ¿no? Y dices, oye, aunque tengas la ferritina baja, como no tienes anemia, no pasa nada. Y esto, como siempre, quien me conoce sabe que siempre hago este discurso. Si tú y yo le comentamos a todas nuestras compañeras médicos que tenemos, pues que tú tienes en el equipo, que yo también, en el máster, compañeras que compartimos pacientes, todas les encantaría poder estar en primaria y pedir a todo el mundo la ferritina. El problema es que muchas veces eso está bloqueado directamente por un tema de ahorro en cuanto a la parte, digamos, de ahorro, que está muy bien ahorrar a nivel de Mismo sanidad. criterio vitamina D, que me contaban el otro día. Es que, claro, ¿cómo vamos a hacerlo a toda la población? ¿Tú sabes el dineral que es esto? Pues no, solo la población de riesgo y no a la asintomática. Pero claro, es el debate, ¿no? ¿Qué es población asintomática? Porque solo se está haciendo en personas mayores de más de 65 con osteoporosis y no sé qué criterios, ¿no? Con la vitamina D. Y es como, porque es muy caro mirarlo a toda la población. Bueno, ¿y qué hacemos? Pero fíjate que imaginemos una mujer con una hemoglobina en 13.2, por ejemplo. No te llama la atención, dices, 13.2 de hemoglobina no estamos tan mal. Una sideremia en 70, 80 y un índice de saturación de transferrina, vamos a poner un 25, un 27, un 28%. Dices, ¿le falta hierro? Pues tú ahora mismo incluso, evidentemente porque tú ya te lo sabes, dirías, bueno, yo todavía no lo sé si le falta hierro. Oye, ¿cómo está la ferritina? La tienen 10. Oye, ¿y con la ferritina en 10 puedes tener la hemoglobina así de bien? Sí, todavía sí. Ya veremos lo que pasa después, pero de momento sí. ¿Y puedes tener síntomas de falta de hierro? Evidentemente. Tú puedes tener uñas quebradizas. Ahora Vamos. vamos Lo podemos introducir ahora, ¿no? a los síntomas. Puedes estar cansada, puedes tener palidez cutánea, puedes tener más frío distal, puedes tener incluso síntomas de piernas inquietas durante la noche, por ejemplo, o puedes tener más tendencia al dolor de cabeza, que tiene mucho que ver, evidentemente, si hay poco hierro. Es verdad que la anemia cursa más, pero si tienes poco hierro también la oxigenación a nivel cerebral es peor, aunque la hemoglobina más o menos esté bien. Puedes tener procesos, por ejemplo, de hipotiroidismo que todavía no han dado la cara del todo, pero puedes empezar a tener un paso más deficiente de hormona T4, por ejemplo, hormona T3. Tienes menos hormona T3 activa, por ejemplo. O puedes empezar a tener procesos recurrentes infecciosos porque te falta algo de hierro, por ejemplo, para esos glóbulos blancos. Dices, pero como no tengo anemia, no empiezo a actuar. A veces yo te he dicho, puedes tener anemia y no tener clínica, pero también pienso que no sabemos interpretar tantos síntomas, porque tú te los sabes muy de memoria, que son muy variopintos, o que normalizamos ciertos dolores, ¿no? Porque has dicho dolor de cabeza, cosas que dices, bueno, pues sí hay síntomas, sí hay clínica. Realmente es muy probable que en nuestras consultas, en Soy Como, en Osana, en cualquier consulta de las compañeras que nos están escuchando, es fácil que preguntemos todo esto. Incluso es fácil que la paciente venga, porque como viene a explayarse y viene realmente a solucionar sus problemas más profundos, incluso te comenta más cosas a veces. Pero normalmente en una consulta más corta, primero que cuesta preguntarlo y luego que lo que tú has dicho, o sea, si nosotros preguntamos a la mayoría de mujeres de su entorno, hablamos más de mujeres porque la falta de hierro es mucho más prevalente en mujeres, ¿eh? Si tú le preguntas, oye, ¿cuántas han normalizado tener frío en manos y pies? ¿Cuántas han normalizado que el cabello no sea siempre el mismo y que durante el año haya diferentes momentos? O incluso durante todo el año no estén del todo bien, que las uñas se rompan con más facilidad, que tenga dolor de cabeza o que a partir de las 6 de la tarde diga, es que no valgo para nada. Oye, es que esto puede ser una deficiencia de hierro y nadie ha mirado la ferritina. Y evidentemente aquí, y muchas compañeras a lo mejor de Gramicina Integral me dirán, oye, pero no empezarás por dar hierro. No. Podemos empezar por optimizar la absorción y podemos seguir o a la vez optimizar el no perder tanto, por ejemplo, con el sangrado menstrual. No digo que tengamos que dar hierro ya de entrada, pero hemos de contemplar la deficiencia de hierro porque si no nos estamos saltando una parte muy importante de la posible intervención. Suerte que sabes de salud hormonal, porque claro, el tema es más complejo. No solo comiendo vísceras a veces lo vamos a resolver, porque hay sangrados muy abundantes que cursan con problemas hormonales de toda la vida y tú no te has dado cuenta. Yo flipé cuando os pregunté, pero 2 días de regla abundante pueden justificar una ferritina 5. Madre mía. ¿En serio? Pero si es la regla, pues lo normal. No, pero tienes mujeres que han normalizado cambiarse cada 3 horas. Claro, yo fui yo.
Claro, y dices, no, Yo en pero mi momento. sí, yo le entiendo te entiendo que lo hayas normalizado, pero podemos ayudarte, podemos echarte un cable con él. Bueno, es que lo primero es divulgar que el sangrado abundante, que es sangrado abundante y que no es normal y que sí puedes tener problemas de hierro simplemente por 2 días al mes cuando tienes la menstruación que sea notable, que sea abundante. Y eso, claro, porque yo, ¿no? Dices, pues si somos omnívoras, si comemos carne, pescado, ahora hablaremos, ¿no? De dónde está el hierro en el... No tendría por qué tener problemas, ¿no? No tendría por qué, pero claro, aquí también se abre el melón de, ¿pero absorbes bien estos nutrientes? ¿Quieres que hablemos de los determinantes Sí. para la absorción? Sí, ¿no? porque es que son múltiples también. Vamos a poner en las notas del episodio todo, ¿eh? Nos dejas Sí. el mail, los síntomas que los has dicho, y son muchos, y ahora también Sí. estos momentos secundarios que y acaban los de... valores, por descontado. Pero, Sí. ¿qué puede hacer que, o sea, al final siempre con el hierro tenemos varias cosas que tenemos que mirar? Una, falta de una ingesta menor de hierro. Evidentemente, si tienes una tendencia vegetariana o vegana, que puede ser por ética, que puede ser una tendencia vegetariana súper bien equilibrada, no hay ninguna discusión, pero tienes menos fuentes de hierro en el día a día. Normalmente, ¿con qué se suele juntar en la sociedad actual? Pues bueno, venimos de episodios de mucosas, ¿no? Esto no veníamos hablando de otra cosa. ¿Quién no ha tenido en algún momento, pues pacientes en consulta o conocidos o incluso nosotras mismas, pues un cierto reflujo, una cierta gastritis, una cierta molestia estomacal, voy de culo, voy estresada y tengo hipocloridria, o pacientes que toman IPPs, inhibidores de la bomba de protones, o van tomando antiácidos por la vida porque van teniendo sintomatología y nadie le ha dado otra solución. Cualquier factor de este estilo que afecte a la mucosa gástrica o a la producción de ácido va a hacer que absorbamos menos hierro a nivel de duodeno. Ya no te digo si tenemos un Helicobacter pylori, ya no te digo si tenemos un sobrecrecimiento bacteriano que condiciona también el contexto inflamatorio en la mucosa del duodeno, un diagnóstico de celiaquía que no se ha hecho todavía o que se ha hecho pero no se ha reparado del todo bien el sistema digestivo y simplemente se ha hecho la intervención que a nadie se le pasa, que es una dieta libre de gluten, una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis Crohn, una cirugía bariátrica y sigue. ¿Cuál es el motivo más habitual o no me lo puedes decir? Claro, seguramente estoy sesgado porque a lo mejor si le dices a una cirujana digestivo te dice que, por ejemplo, pues en los pacientes bariátricos o los pacientes que toman inhibidores de la bomba de No, protones. claro. O sea, en la consulta, Sí. una consulta integrativa más habitual, que sería una consulta común, ¿no? Como la que puedo hacer yo, mujer en edad fértil, con cierto estrés, ¿no? Que te lleva a que a nivel de ácido clorhídrico en el estómago no seamos la mejor del mundo, encima se puede juntar con un poco de gastritis. Pienso que comer bien es comer vegetales y la proteína, ahora no, porque te escuchan a ti, pero esto ya sabemos que no siempre ha estado así y encima tengo reglas abundantes. Es el perfil, Vale. diríamos, más habitual en una consulta de integrativa como la nuestra, realmente, o aquí tengo un sesgo, sería como la que hago yo todos los días, ¿no? Evidentemente, claro, si a lo mejor, ostras, hablas con Marc, ¿no? Que ve muchos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, te dirá, ostras, es que tengo un montón de pacientes con cronicolitis, tío. Que no absorben bien. Que no absorben bien. Pero a veces sobrediagnosticamos, a nosotras mismas nos autodiagnosticamos como no debo absorberlo bien porque yo como... Claro. Porque yo como todo el día prote y no es este el motivo. A veces sí hay buena absorción. Sí. O sea, hay que descubrir cuál es el motivo de cada paciente. Y abordarlo todo y a veces evidentemente contra más rápido mejor. Yo, de hecho, por el tipo de consulta que tenemos, pues también nos pasa en la consulta de Edge, en la consulta de Soy Como, en nuestra consulta no sana, cada vez nos viene gente haciendo las cosas bien o intentándolas haciendo ya muy bien. Tenemos que rebuscar un poquito más y hay que tocar otras palancas, ¿no? A veces la gente me dice, ostras, a veces hablas mucho de suple, tío, pero luego criticas el exceso de suple. Digo, claro, muchas veces hablo mucho de suple porque el paciente ya me viene haciendo cosas bien, o sea, tengo que ir a la siguiente pantalla. Claro. Ya no tengo que decirle... Pues vamos a dejar la suple para el final, justo por eso. Vale. Para hacer el primer paso de hacer las cosas bien. Has hecho un podio de los alimentos que tienen más hierro. Hígado, el primero, con bastante diferencia, no, con las almejas y los berberechos veo que están a la par, ¿eh? Están bastante, lo que pasa es que evidentemente son alimentos que cuestan de comer en el día a día, ¿no? Claro. Almejas, berberechos o hígado, y ya no te digo si tenemos a lo mejor algún problema de dislipemia persistente o un problema, por ejemplo, de hipercolesterolemia genética con algo más de riesgo, pues a lo mejor las vísceras ahí se pueden modular, quedaría para un episodio aparte y a lo mejor podría ser polémico, ya hablaremos. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Lo haremos. Carne roja es más fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Carne magra. Mucho más fácil. No hay el mismo hierro que en un hígado, ¿eh? Realmente no. Pero bueno, es el tercero en el podio, ¿eh? Has puesto la carne. Pero me ha ocurrido, ¿eh? En personas que por
contextos intestinales, por no presencia de disbiosis por proteolíticas muy importantes y por unos perfiles metabólicos o de colesterol buenos, de aumentar la ingesta, por ejemplo, de carne roja en la semana y aumentar a un par de días las vísceras y mejorar muchísimo la ¿Sí? ferritina. Sí, de hecho tenemos una Sí, conocida. sí. Ahora te ha venido Alguien de nuestro equipo ahora te ha venido a que se mente. puso las pilas y dijo, hígado cada semana. Sí, Dios y mío. cuidado, que Sí. mejora, digo, porque a veces es cierto, y es cierto que además este caso, y que da igual, no vamos a decir el nombre, pero en este caso concreto se había hecho un trabajo de mucosas que en su momento me pidió opinión y yo le fui echando un cable con esto, aunque ya tenía mucho conocimiento, y es verdad que se había hecho un trabajo de mucosas y un trabajo de reacidificación de estómago, Claro. y luego seguramente tuvo más capacidad de absorber esas fuentes iba a decir de proteína, esas fuentes proteicas con un alto contenido en hierro. Sardinas es el cuarto en el podio. Sí, y es el menos polémico. La gente Pero también cuesta más de comer. A la gente el sabor tan cuesta fuerte más. del pescado azul Cuesta más de comer. es una pena, pero... Sí, pero fíjate que es cierto que si a mí me preguntas en el día a día, Carlos, los pacientes que tienes, esto es lo que más comen, ¿no? Quizá. esto ya comen muchas veces Ya. y me sigue costando muchas veces subir y tengo que meterme mucho con la inflamación, la absorción y las pérdidas menstruales. Ya. No te digo que me vengan comiendo hígado cada semana, que esto a veces me cuesta, pero ya están comiendo proteína de calidad y aún así nos cuesta de subir. Y después de fuentes vegetales, bueno, a las legumbres que siempre decimos, oye, que no es la mejor aportación de prote, en cambio sí que tienen su aportación de hierro. El problema que tenemos con el hierro no hemos, que se absorbe peor, tienes que tomar más cantidad de alimento, aparte no todo el mundo le sientan bien, ya lo sabemos, este es un hándicap, y ahí sí que la vitamina C es muy, muy, muy importante, muy importante. Tomar lentejas o garbanzos mezclado con perejil, que es rico en vitamina C, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que si encuentras una persona con una tendencia vegetariana y una anemia, yo a veces le pongo un suplemento de vitamina C extra porque no me aseguro de que con esa cantidad de vitamina C que puede estar, por ejemplo, en un perejil o que puede venir claro. de un kiwi, por ejemplo, eso me vaya a hacer un impacto tan grande en el hierro, en la absorción del hierro nuevo. Entonces me aseguro el tiro. Vamos a la suple, entonces. O sea, esta vitamina C, cuando la suplementas, en cualquier momento del día es apta, y no durante la ingesta de ese hierro. Es verdad que durante la ingesta favorece más, por eso los hierros muchas veces llevan vitamina C, pero es bueno asegurar una cantidad de vitamina C circulante importante para el paciente. Pero es cierto que si le dices, oye, a una persona vegetariana, oye, ¿cuándo vas a comer, ¿no? ese alimento vegetal que tiene más hierro? Pues lo voy a comer al mediodía. Oye, pues intenta que la ingesta de vitamina C sea el entorno del mediodía. Si le das 1 gramo de vitamina C a un paciente vegetariano o vegano y le das 500 miligramos en cada ingesta, ya tienes 500 miligramos en la comida, 500 en la cena y así te aseguras que pueda absorber más el hierro de ese alimento vegetal, que va a costar más de absorber sí o sí, además. ¿Cuándo suplementar y cuándo no? Con hierro. Con hierro. Hierro, así, directamente. O con un suplemento que tenga otros micronutrientes que ya nos vas a decir alguna fórmula que a ti te guste particularmente. Y de hecho, es que además fue un tema, porque yo recuerdo que tú me dijiste, la doctora que entrevistaste en su momento, integrativa, no diremos el nombre. Tienes más memoria tú que yo. No diremos el nombre, esto me lo dijiste, o sea, Carlos, hablando tanto del hierro, y esta doctora me dice que cuidado con dar hierro, que ella prácticamente es lo último. Digo, bueno, depende. Para el paciente tenga anemia y tardes mucho en dar hierro, igual la paciente, no, hombre, no la pierdes porque no se nos va a morir, porque ya alguien le va a dar el hierro, no te preocupes, pero dices, hombre, la pierdes como paciente porque la paciente sigue sin mejorar. Entonces, ¿cuándo deberíamos dar hierro? Confirmando que falte hierro de una forma real. ¿Cuándo falta hierro de forma real? Cuando la ferritina esté baja. Si tú tienes una ferritina por debajo de 30 nanogramos mililitro, te lo tienes que plantear. Por debajo de 20, casi es impepinable. Por debajo de 30 yo doy hierro. Digo, espera. Todo es qué contexto, de quién estamos hablando. ¿Y si no tiene mucha clínica? Por eso, ¿qué paciente tenemos? Lo que tú me estás diciendo, estás pensando. Oye, ¿quién tengo delante? Tengo la hemoglobina en 12,5, 13 y algo. Vale, tengo una acidemia correcta. Ok, ¿cómo tienes tu ferritina? La tengo en 20. ¿Y cómo vas de síntomas? No tiene excesiva sintomatología. ¿Le doy hierro? No, vamos a saber por qué le falta hierro. Oye, vamos a optimizar la absorción, vamos a revisar qué está comiendo, vamos a ver si hay pérdidas con el sangrado. Vamos a empezar por aquí primero. Pero es diferente de, estoy por debajo de 20, tengo síntomas
de falta de hierro, mi sideremia es estable y mi hemoglobina claramente está por debajo de 13 y no la he subido nunca, Carlos. De hecho, he transitado por momentos donde he estado por debajo de 12 y me han tenido que dar hierro y me ha pasado factura. Oye, empieza a trabajar el contexto, empieza a trabajar la capacidad de absorber, empieza a trabajar la disbiosis si la hay, ayúdale a que tenga sangrados menos abundantes y coagulados y que no esté 7 días sangrando. No digo que no, pero a lo mejor ya tenemos que empezar con 30 miligramos de hierro, tipo somado, bisglicinato, luego hablamos de él. Ese es el contexto que sí que hay que dar. ¿Cuándo no hay que dar? Y así ya te pongo los dos contextos y podemos acabar de profundizar. Cuando la falta de hierro es funcional. La falta de hierro funcional, que siempre a veces nos cuesta acabar de entenderlo a muchas personas. A mí en su momento cuando lo escuchaba también digo, ¿qué es esto de funcional? Lo hemos dicho antes al principio del podcast, del episodio, ¿no? El hierro es un bien muy preciado, pero no solo para nosotros, también para los patógenos, también para los virus. También se oxida con mucha facilidad cuando hay inflamación o cuando hay estrés oxidativo. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo no es estúpido. El cuerpo guarda el hierro en forma de ferritina, lo guarda en el hígado y baja el hierro circulante, baja el dinero de la cartera. Empiezo a tener sideremias de 50, 48, 43, 40, y dices, oye, qué poco hierro tengo. Si yo te digo que tú tienes una sideremia baja y la tienes por debajo de 50 y tú no conoces la ferritina, dices, ostras, y si le doy hierro, seguro que le viene bien. Y en cambio te encuentras la ferritina elevada. Te encuentras la ferritina en 70, 80, 100, 300. Puedes encontrártela muy alta con un contexto inflamatorio. Y dices, ostras, ¿le falta hierro? ¿Realmente? No. ¿Le doy hierro? No. Espera, ¿no? Vamos a trabajar esa inflamación, vamos a trabajar ese contexto oxidativo para que realmente el hierro que tienes sí que lo pueda poner en circulación. Y aquí hay diferentes factores. Incluso hay estudios viendo cómo las personas con inflamación, por ejemplo, con colitis ulcerosa o enfermedad inflamatoria intestinal o procesos de artritis reumatoide, por ejemplo, que tenían niveles de ferritina más altos, ¿sí? Mejoraban su hierro circulante cuando mejorabas los niveles de vitamina A o de D. Tiene sentido, 2 vitaminas inmunomoduladoras que le dan permiso al hierro para ponerse en circulación porque bajan inflamación, por ejemplo, ¿no? Y hay un contexto un poco delicado, y aquí lo complico un poco. ¿Qué pasa cuando un paciente o una paciente, por ese contexto de inflamación persistente en el tiempo, baja su hierro circulante y empieza también a bajar luego la ferritina? La hemoglobina baja y empieza a tener una anemia por inflamación. Y dices, ¿y a este seguro que nunca le doy hierro? Podrías utilizar pequeñas cantidades de hierro acompañadas de lactoferrina, por ejemplo, y de buenos niveles de vitamina A y de D. ¿Por qué lactoferrina? La lactoferrina es una proteína tremendamente protectora de la disponibilidad del hierro para el organismo. Por decirlo de alguna manera, de hecho lo pondremos en las notas del episodio, en una revisión sistemática del 2024, donde confirmaban que dando lactoferrina se podría mejorar la hemoglobina. Y esto es un hecho bastante interesante. Sin dar hierro, ¿eh? Sin dar hierro. Y sí. que es mejor porque tiene menos cantidad de hierro, de oxidación y no tiene ningún... Porque la lactoferrina en los últimos años está muy de moda para muchos procesos. Realmente es un gran antimicrobiano, es un gran antifúngico, es un gran antibacteriano, puedes incluso ser antiparasitario, aunque no es un grandísimo antiparasitario. Es inmunomodulador, aumenta lactobacilos, aumenta bifidobacterias, hace muchas cosas bien hechas realmente. Fíjate que ¿cuál es uno de los nutrientes más ricos en lactoferrina? La leche materna. Algo que está en la leche materna tiene que ser bueno, realmente. Entonces, ¿cuántos miligramos das de lactoferrina? Se pueden dar 200, 400, 600 miligramos al día sin ningún tipo de problema. En contextos inflamatorios podríamos dar. Fíjate que sería una buena manera en un contexto inflamatorio, por ejemplo, una anemia por inflamación, en lugar de aportar hierro de forma directa, aportar lactoferrina en forma de 600 miligramos al día. La cosa es que el terapeuta descubra que es un hierro por inflamación, porque cuando has empezado a decir que todo baja, si todo baja, piensas... Pero puedes ver... hierro. Pero ahí es lo bonito del contexto clínico. ¿Quién te lo está diciendo? Un paciente con una patología reumática, con 2 autoinmunes, con una PCR al alza. Ya, pero puede tener Epstein-Barr y no te estás dando cuenta porque aún no tienes la analítica. O porque en la analítica te salen los virus bien, pero no has ido a mirar ese virus que sí tiene. El paciente con un contexto inflamatorio claro, si tú haces la historia clínica, sabes que tiene un proceso, un autoinmune, por ejemplo. Cuando hablamos de una inflamación, no hablamos de una inflamación menor. Vamos a aclarar esto que me has dicho porque es muy interesante. Llegar a una anemia por inflamación por un virus persistente es muy complicado. Amigo. Es muy complicado. Un virus persistente, un virus latente, que
genera síntomas, ahora no, ahora sí, ahora no, no llega a provocarte una anemia por Ah, inflamación. no, ni que vaya y vuelva, No porque llega a estos provocarte. jodidos van y vuelven, ¿eh? Pero no llega a provocártela del todo, en el sentido de que, ¿qué ocurre? Si tú tienes un virus latente, cuando presentas sintomatología, por ejemplo, imaginemos, ostras, pues hay 2 o 3 meses al mes, o hay una semana al mes, o una semana cada 2 meses, que no valgo para nada, tío. O persistentemente tengo una sensación como de clínica vírica, ¿no? Por la tarde-noche noto que tengo más frío, tengo artralgias, me duele más la garganta, pero luego al día siguiente no tengo una febrada. Voy a trabajar y más o menos funciono, pero otra vez por la tarde me vuelve a pasar. Esto es por inflamación. Eso puede ser un proceso vírico persistente, una clínica muy típica. Este contexto que va y viene no acaba generándote una depleción brusca o aguda de ferritina. El paciente que sí que acaba adoleciendo de una anemia por inflamación es el paciente con una patología autoinmune de largo tiempo no solucionada. Una enfermedad inflamatoria intestinal que además te lleva a absorber menos, o una artritis reumatoide, un Vale, lupus, cosas de este estilo. sí. Ojo, sí, síndrome metabólico no tanto porque se combina con algunos aspectos complejos de la lepsidina que igual no dan para hoy. Pero este tipo de patologías, más de tipo reumático muchas veces, claro, el paciente a lo mejor te empieza diciendo, oye, yo tengo analíticas pasadas y te las trae, ¿no? Muchas veces. Y dices, oye, aquí tenías la hemoglobina bien y aquí tenías la sideremia que empezaba a bajar. Pero es que ahora ya la sideremia y la ferritina han bajado, han empezado a bajar, te has empezado ya a consumir el hierro. El cuerpo pone en marcha una proteína que la he nombrado hace medio segundo, que se llama hepcidina, que hace que el cuerpo diga, oye, no quiero más hierro y quiero que el hierro tenerlo guardado en forma de ferritina. Tú, porque aquí hay una inflamación y no quiero ni que un patógeno me lo robe, ni quiero que se oxide el hierro, porque el hierro oxidado no nos interesa. Claro, si tú esto lo perpetúas en el tiempo, acabas también quedándote con poca ferritina y acabas con una anemia por inflamación. Aquí es donde la lactoferrina es muy útil, o la lactoferrina combinado con pequeñas dosis de hierro, no más de 30 miligramos al día, e ir comprobando. Y siempre, cuando tú das hierro, o lactoferrina o acompañado de lactoferrina en un proceso inflamatorio, si tú al darlo empiezas a ver que te mejora la hemoglobina y el paciente no tiene más síntomas de inflamación, es que ese hierro lo está absorbiendo. Si tú das hierro en un contexto inflamatorio y ves que claramente, aunque sea una dosis adecuada, bajita, controlado, un hierro estupendo de una buena marca, sigue haciendo heces negras, aunque sea poquita cantidad, y la hemoglobina sigue sin subir, sabes que ese hierro ese cuerpo no lo quiere. Quédate solo con la lactoferrina y no le sigas dando hierro, porque claramente el nivel de hepcidina hace que no quiera absorber ni la mínima cantidad de hierro. Vale, y para terminar, fuera de lo que es un proceso inflamatorio, si estamos suplementando con hierro, cosas muy importantes, dosis, 30 miligramos has dicho, pero es muy importante cuando cuentas la dosis, porque la gente a veces no lo sabe, cuando cuentas el tipo de hierro, porque no queremos un hierro que nos haga estreñimiento y lo queremos absorber bien, y después la duración, Carlos, porque yo creo que a veces, por mucho que los terapeutas nos digáis, haces un bote, lo terminas, empiezas el segundo y abandonas, y el hierro cuesta de subir, lo digo con conocimiento de causa. De hecho, es de los suplementos que seguramente requiere más paciencia y que no puedes dejar la suple cuando te dé la gana. Yo creo que para que luego nadie me ponga a parir por ahí, recordar, ¿no?, lo que hemos dicho antes: trabajar la mucosa, la hipocloridria, retirar los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones si el paciente se lo puede permitir. Todos estos contextos, si hay pues si me escucha alguna profesional muy formada, si hay una gastritis autoinmune con anticuerpos anticélulas parietales, todos esos contextos, si no los empiezo a mejorar, va a ser difícil absorber, ¿no? Si la persona está perdiendo mucho sangre durante la menstruación, hay que abordarlo, ¿vale? Pero claro, mientras haces todo eso, algo de hierro le tendrás que dar. O sea, no es que vayamos al hierro por no tratar el resto. El resto lo vamos a tratar. Pero oye, es que tengo la ferritina en 15, lo que tú estabas diciendo, o en 8, tengo la hemoglobina en 11.8 o 11.9, o la tengo en 11 a veces, me dan un hierro de 80 miligramos por cápsula, y vamos, aparte de que me estreñe, me sienta fatal y tengo más disbiosis. Tipo de hierro, normalmente bisglicinato, es un hierro muy biodisponible, o los hierros liposomados, ¿vale? Todo lo que es más barato, más económico que se suele utilizar es sulfato ferroso, que no va nada bien para el intestino. Realmente son los hierros más habituales. Liposomados, bisglicinatos. ¿En qué dosis? No más de 30 miligramos por toma, porque el enterocito se satura con más cantidad. De hecho, esto lo sabemos porque si las personas que nos escuchan y no son profesionales van a ver, ¿no? Oye, ¿qué hierros hay en el mercado que sean liposomados o que sean menos económicos, ¿no? De marcas que luego podemos decir algunas, ¿no? Sí, ¿verdad? claro.
¿Cuánto tienen? Oye, todos se han puesto de acuerdo, todos tienen 30 miligramos. ¿Por qué será? Hombre, porque no son tontos, ¿no? Si el enterocito se satura a partir de 30, yo no le quiero dar más hierro, porque el que no se absorbe se oxida a nivel intestinal, Y lo verás en las heces. lo verás estupendo las heces y te va a irritar Las y te va a heces, si sentir tienes la mal. suerte de tener heces. O sea, que si te estriñe, vas a verlo en las bolitas. Porque es lo peor. El hierro malo es lo que más estriñe del mundo. Es horroroso. Fijaros que cualquier hierro se están dando 80-100 miligramos por cápsula y en el mejor de los casos se puede dar un suplemento a nivel más farmacológico como el Ferplex bebible, que lleva 40 miligramos. Dices, bueno, Místico Floradix, me acaba de venir a la cabeza. Floradix es un hierro bastante amable con el intestino, Sí. realmente, con poquita dosis. Es verdad que a veces levantar una anemia te va a costar, Ya. pero es un hierro que sienta muy bien. Es un jarabe. Sí, es Es un caramelo. de una casa suiza que se llamaba Salus, si no Sí, me equivoco. sí, un También tiene mítico. Pero no, ¿cuál es el hierro liposomado o que te gusta? buenas marcas, por ejemplo, de hierro liposomado. El hierro anime, por ejemplo, que además incorpora riboflavina, vitamina B2. No lo hemos dicho, pero bueno, que hay muchas cosas que no decimos, ¿no? Siempre pensamos en el hierro y la absorción del hierro, que tiene que ver con el cobre, porque la ceruloplasmina, que ayuda a que el hierro se fije en la transferrina para transportarse, es dependiente de cobre, y nos olvidamos de la riboflavina. Pues hay una enzima que se llama flavin mononucleótido óxido reductasa, que es B2 dependiente. Y si la vitamina B2 está bajita, nos cuesta más transportar hierro. Y es el único hierro del mercado que tiene vitamina B2, que tiene riboflavina, ¿vale? Sergio Godia se pondrá muy contento porque lo formuló él y que se lo nombre le pondrá muy contento. El hierro FEPA, por ejemplo, de la casa FEPA Diet, tiene un hierro liposomado muy interesante. Otro hierro también que me gusta y calidad-precio está bastante bien, se llama Infispor liposomado. Me gusta, lo utilizo, económicamente sale muy bien y también me ha dado buenos resultados. Son 3 hierros que suelo utilizar, me dejo algunos, pero son los que más suelo utilizar. ¿Cuántos meses? Ese es el tema. Lo primero que te tiene que mejorar no es la ferritina. Lo primero que va a mejorar es la hemoglobina y si la sideremia está baja, la sideremia. Pero la ferritina no mejora. Es el típico caso de la paciente que llega a consulta y te dice, te he mandado la analítica por correo. Se conecta, ¿no? O te viene a la consulta, pero te la he mandado por correo antes. Te dice, no estoy mejor. La ferritina está igual o más baja. Y a lo mejor te ha subido 1,5 punto la hemoglobina. Y digo, oye, pero estabas a hemoglobina a 12 y ahora la tienes en 13,5. Dice, ya, pero la ferritina. Digo, no, hombre, no. Primero tienes que pagar las deudas que tenías. Primero subo la hemoglobina y luego te va a mejorar la ferritina. Pero para mejorar ferritinas podemos estar 6 meses dando hierro sin despeinarnos, y tranquilamente, Y a ver si tratamos el sangrado abundante, porque claro, dejarás la suplementación y si no has resuelto el sangrado abundante, volverás a tener anemia. Muy importante eso. Absolutamente. Y otra cosa importante ya para terminar, que yo también pringué en eso. Siempre nos habéis dicho, oye, el hierro no se absorbe bien, el que comes, el hígado, si después de postres tomas café o té. Yo que soy muy, muy cafetera. Y dije, vale, pues lo hago. Y hace años que intento no tomar café de postres. Por todo lo que he comido, que se absorba bien, por si acaso, pero sobre todo el hierro, que siempre he tenido problemas. Pero cuando tomaba el hierro el suplemento de hierro, me lo tomaba con el café de la mañana. Pensabas, quizá no me afecte tanto, ¿verdad? Y no. Yo sigo separado del café de la mañana. Sí, de hecho es una pregunta habitual que hago en consulta a los pacientes cuando acabo prescribiendo. Por ejemplo, imaginemos que para un contexto de ferropenia muy importante o ya una tendencia anémica vamos a dar 60 miligramos de hierro. Yo lo distribuyo en 2 tomas, ¿no? 30 miligramos en una toma por la mañana y 30 miligramos por la noche. Con barriga vacía los liposomados se absorben bastante bien. Pues claro, a veces 30 y 30, ¿eh? 30 y 30. Si hay una hemoglobina por debajo de, imaginemos, ¿no? Una ferritina por debajo de 20, por ejemplo. Con 30 miligramos puede acabar subiendo la ferritina. Realmente, si mejoras el contexto de absorción y el sangrado abundante, es muy posible que sí, contando que no tenga una anemia importante. Pero si ya la hemoglobina se está enterando y está bajando por debajo de 13 ampliamente, se te planta en 12 o incluso un poquito por debajo de 12, a esta paciente es muy posible que le dieran 100 miligramos. Entonces tú no le vas a dar 100, pero le das 30 y 30. Y aquí viene la pregunta que siempre hago en consulta. Digo, oye, ¿tomas café por la mañana o tomas café en algún momento del día? Entiendo que por la noche no lo tomarás, ¿no? Café o té. Dice, ostras, no, tomo un café o un té, al café a la mañana y té al mediodía. Digo, ostras, pues hay alguno de los dos que me lo tienes que hipotecar un poco porque tengo que ponerte hierro en 2 veces y quiero que no haya café o té por en medio. Me dice, oye, pues mira, el café de la mañana lo disfruto más y el té me lo ahorro. Entonces lo pongo al mediodía y por la noche. Separado para que el enterocito se sature menos. Y no lo hemos comentado, para los procesos de gastritis muy importantes o Helicobacter pylori o sobrecrecimientos bacterianos muy importantes que
Si das hierro tienes miedo a que alimentar todavía más la disbiosis por muy liposomado que lo des, tenemos opciones sublinguales de hierro, ¿no? Yo conozco una marca que se llama Better You, se llama Iron 10 y funciona bastante bien. Y lo doy solo en esos contextos o cuando tengo algún paciente con una gastritis autoinmune tipo anticuerpos anticélulas parietales que hacen que produzcan menos ácido clorhídrico. A veces combino ese liposomado con un poquito de hierro sublingual para intentar subir más niveles. Hago un spoiler y no lo contamos. Tendréis que escuchar el siguiente episodio porque vamos a hablar del zinc y también tiene cierta interacción con el hierro que hemos hablado hoy. Y además con la tiroides y otros temas que han salido y que pueden estar todos correlacionados, así que no solo el selenio es importante para la tiroides, también lo es el zinc y lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Y como siempre nos encuentras en academiasoypro.com, que es nuestra empresa y quien cada año organiza el máster de nutrición funcional y psiconeuroinmunología clínica, y en pocos días, si entras en la web, empezaremos las inscripciones de la tercera edición del tercer año de nuestro máster. Gracias, Carlos. Gracias, Nuria.